Después de explorar Blacktail Canyon esta mañana, volvemos al río. Hoy continuaremos descendiendo el Colorado a través de la sección media del cañón. Navegaremos uno de los tramos más agradables del viaje, una sucesión de rápidos moderados, paisajes amplios, largas playas de arena en el corazón del Gran Cañón del Colorado. Y cerca al final, uno de mis némesis, Bedrock. Con el paso de los días en el río, ocurre algo curioso. Al principio, cada curva del Colorado revela un paisaje que parece imposible. Murallas de roca que se elevan hacia el cielo, capas de colores que cuentan historias de millones de años. Y rápidos que irrumpen de pronto para sacudir la balsa y recordarnos que estamos vivos. Cada vuelta del cañón sorprende. Cada vista parece más impresionante que la anterior. Y uno intenta absorberlo todo, como si fuera posible guardar tanta belleza en la memoria. Pero con el tiempo, algo cambia. No es que el paisaje deje de ser majestuoso. Eso sería imposible en el Gran Cañón del Colorado. Sino que la mente empieza a suavizar los bordes de los recuerdos. Las curvas del río se encadenan unas con otras. Los rápidos se suceden y se mezclan, y los días comienzan a perder su contorno preciso. La memoria se vuelve como el propio río. Una corriente continua en la que las imágenes se superponen y se deslizan unas sobre otras. Y al final de toda esa grandeza ininterrumpida, solo quedan grabados con claridad unos cuantos momentos. Instantes breves pero intensos, en los que el tiempo parece detenerse y todo vuelve a sentirse nítido, poderoso, inolvidable. Momentos que emergen del flujo del viaje y quedan anclados para siempre en la memoria. Este día, mientras descendíamos río abajo, entre rápidos que empezaban a confundirse en el recuerdo, uno de esos momentos estaba a punto de alcanzarnos. En Bedrock Rapid. En Bedrock Rapid, el río se encuentra con un obstáculo enorme. La corriente es forzada hacia una isla de roca en medio del canal. Ese bloque divide completamente el flujo del Colorado, obligándolo a separarse en dos canales distintos. Es indispensable pasar a la derecha, aunque lograrlo no es fácil. Por una vez, el rápido es sencillo para los packrafts. David entra primero, su línea es limpia y directa. El packraft pasa sin problema entre las olas del rápidos.
Nosotros somos los últimos. Paso demasiado al centro en la primera ola y desde ese momento sé que vamos mal. Al impactar con la roca, instintivamente hago lado alto, pero Vanessa tarda. Por segundos, que parecen horas, estamos pegados a la roca y lentamente percibo que nos deslizamos hacia atrás y salimos. Nos felicitamos, respiramos. De repente, un ruido seco. El remo choca contra la roca y se rompe. Una pequeña lección de humildad que el río siempre está dispuesto a darnos. Apenas 2 kilómetros abajo de Bedrock se encuentra el siguiente reto, Dubendorf. Paramos a estudiar Dubendorf, un rápido formado por el abanico de detritos de Galloway Canyon. Como otros rápidos del Gran Cañón, su forma cambia con el tiempo. Un poco de historia. En agosto de 2024, una tormenta monzónica provocó una avenida repentina en Galloway Canyon. El flujo de detritos transportó enormes bloques hasta el Colorado, reorganizando el rápido. Eventos así recuerdan que los rápidos del Gran Cañón están en constante evolución. Pero esto quiere decir que ninguno de nosotros hemos pasado este rápido desde que ocurrió la avenida. La ruta tradicional de la derecha ha desaparecido y han aparecido varios hoyos grandes nuevos del lado izquierdo y enormes rocas al final. Por el medio del hoyo. Delante de mí pasa Brian. Sí señor, Ramón. ¡Venga ahí, chicos! ¡Venga ahí! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Venga ahí! Yo enhebro una línea delgada entre los principales agujeros del rápido. No cabe duda que el grado de dificultad de este rápido ha aumentado y ahora es comparable a los más fuertes. De repente me doy cuenta que el remo roto se ha soltado y viene flotando atrás nuestro. Pero la distracción hace que esté a punto de encorvetarme contra una roca, pero alcanzo a darle una cierta vuelta a la balsa para salir. El remo queda fuera de nuestro alcance, pero afortunadamente abajo está Brian. Le avisamos y nos lo recuperará.
Estamos cansados, por lo que decidimos parar en Stone Creek Camp, una de las playas más bonitas del tramo medio del río. El pequeño arroyo de Stone Creek crea un oasis inesperado entre las paredes del cañón. Después de un día largo en el río, es un lugar perfecto para descansar. En el próximo episodio visitaremos dos de los barrancos más icónicos del río, Matcatamiba y Havasu Creek. Y nos enfrentaremos a Upset, el último clase 8 antes del Lava Falls.